Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender sobre la seguridad de la salvación. Antes de iniciar, vamos a orar juntos. Padre Dios, te damos gracias por darnos este tiempo para para adquirir tu conocimiento. Queremos predicar la palabra correctamente para que las almas perdidas puedan recibir la salvación. Hoy, acompáñanos hasta que termine este tiempo. Oramos en el nombre de Señor Jesús, que nos ama. Amén. Vamos a ver San Marcos capítulo 10, 23 al 27. San Marcos capítulo 10, capítulo 23 al 27. San Marcos, Nuevo Testamento. Primero vamos a ver San Marcos capítulo 10, 23 al 27. Yo les leo despacio. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Sobre el nacer de nuevo, Señor Jesús ha dicho esta parábola. Al escuchar esta palabra, los hombres llegan a tener duda. Los ricos nunca pueden entrar al reino de Dios. Señor Jesús ha utilizado una historia, un cuento. Aquí 25 dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Un camello nunca puede pasar por el ojo de una aguja, ¿verdad? Es muy gracioso. A través de esto podemos darnos cuenta de la incapacidad de los hombres. Cuanto más uno conoce a Dios por medio de la palabra, llegará a darse cuenta de su incapacidad de entrar al cielo. Además, podemos entender, y según el criterio de la ley de Dios, podemos darnos cuenta de esta verdad aún más. Y en el seminario bíblico, y especialmente cuando predicamos sobre el tema del pecado, citamos muchos versículos, especialmente San Marcos capítulo 5, 20. Nuestra justicia no puede nuestra justicia no se mejora más que la de fariseos y escribas. Nunca pueden entrar al cielo. ¿Por qué el Señor Jesús ha dicho esta palabra? Según la ley de Dios, la justicia que los hombres han hecho nunca puede resolver su pecado. Dios quiere enseñar esta palabra. Además, nosotros decimos mal la palabra, grosería y con facilidad. Pero Dios dice, cuando uno le diga a su hermano necio y fatuo, esta persona es culpable de juicio. Eso es la ley de Dios. ¿Por qué ha dicho esta palabra? Nacer de nuevo, también recibir la salvación, nunca se cumple por medio de la justicia de los hombres. Primero, Dios ha dicho esta palabra.
escuchando esta palabra, todos los hombres, incluyendo nosotros, llegamos a tener duda. Según esta palabra dice, capítulo 10, versículo 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Cuando escuchamos la palabra, el criterio de Dios, llegamos a tener esta pregunta. ¿Quién podrá ser salvo? Esto es una duda que todos los hombres deben tener. Teniendo esto, llegan a buscar la manera que Dios ha preparado. El tiempo, en la clase pasada, yo he dicho, antes de pensar cómo uno puede nacer de nuevo, primero tiene que pensar por qué los hombres tienen que nacer de nuevo. Primero los hombres tienen que saber la necesidad de nacer de nuevo ante Dios. Si no sabe esta situación y el estado espiritual ante Dios, aunque escucha cómo uno ha nacido de nuevo, no pueden aceptar esta verdad con todo el corazón. Por ejemplo, cuando uno va al hospital, antes de hacer tratamiento, primero tiene que diagnosticar su cuerpo, ¿verdad? Después de saber el estado de su salud, llegan a obtener la solución y tratamiento adecuado. Por eso la palabra primero nos diagnostica el estado espiritual que nosotros tenemos. Por eso, antes de decir cómo uno puede nacer de nuevo, primero Dios quiere que todos sepan por qué los hombres tienen que nacer de nuevo. Esto es la orden que los hombres deben tomar. Por eso, en la clase pasada yo he dicho por qué los hombres deben nacer de nuevo. Yo he dicho 3 cosas, ¿verdad? Entre 3 cosas, lo más importante es la muerte. Espiritualmente todos los hombres están muertos. ¿Por qué? Por el pecado, la relación está desconectados. Todos los hombres están desconectados con Dios. Por eso, en caso de los muertos, nunca pueden revivir por medio de tratamiento de médicos, por medio de buena palabra, buena sermón, nunca puede revivir. Solo por la manera de Dios. Por eso los hombres, especialmente las almas, están muertos ante Dios. Sabiendo esto, los hombres tienen que escuchar cómo uno puede nacer de nuevo. Esto es muy importante. Por eso hoy yo quiero decir cómo la manera de nacer de nuevo. Sabiendo bien por qué los hombres tienen que nacer de nuevo, deben escuchar esta palabra y predicar esta respuesta. Primero, la palabra ha dicho cómo uno, siendo un pecador, puede nacer de nuevo. Aquí Dios ha dicho 3 cosas. Primero, por medio de la palabra. Solo por medio de la palabra puede nacer de nuevo. Dios siempre utiliza la palabra. La cuestión de nacer de nuevo no permanece en milagro. También no permanece en otra ceremonia. Solo Dios pone esta respuesta dentro de la palabra. Así que los hombres necesitan inclinar su oído a la palabra de Dios. Segundo, la ayuda del Espíritu Santo. Por supuesto, tiene que escuchar y leer la Biblia, pero recibir la ayuda del Espíritu Santo es indispensable para nacer de nuevo.
Dios trabaja por medio del Espíritu. También hoy en día los hombres trabajan, también escuchan la palabra dentro de la iglesia. Pero hay una influencia, hay una obra invisible, es decir, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo ayuda a que todos puedan entender el nacer de nuevo. Aunque uno obtenga el conocimiento de nacer de nuevo, si el Espíritu Santo no le ayuda, esta persona nunca puede llegar a entender bien esta verdad. Por eso, segunda manera es recibir la ayuda del Espíritu Santo. Tercera manera es la fe. Aunque uno escucha la palabra, también el Espíritu Santo quiere ayudar a esta oyente, pero no tiene ganas de aceptar esta verdad, nunca puede nacer de nuevo y disfrutar, ni disfrutar esta bendición eterna. Por eso, y tres cosas es muy importante. Primero, la palabra. A través de la palabra, los hombres pueden entender y pueden saber la voluntad de Dios. Segundo, recibir la ayuda del Espíritu Santo. Tercero, es la fe. También los oyentes tienen que tener una actitud de aceptar esta verdad. Por medio de esto, los hombres pueden nacer de nuevo. Por eso, poco a poco vamos a ver este tema. Primero vamos a ver, por medio de la palabra, los hombres pueden nacer de nuevo. Dentro de la Biblia, dentro de la palabra, trata muchos temas, pero entre ellos hay una cosa más importante. Es el contenido de Evangelio, el contenido de nacer de nuevo. Primero, los hombres, siendo un pecador, tienen que nacer de nuevo como justo. Para ser justo, necesita saber la manera, también el contenido de nacer de nuevo. Por eso, para nacer de nuevo dentro de la palabra, Dios ha dicho dos cosas. Primero, es quién es el Señor Jesús. Es decir, la personalidad de Señor Jesús. Señor Jesús es Dios, ¿verdad? Señor Jesús es unigénito de Dios. Señor Jesús vino del cielo. Señor Jesús es creador y salvador. A través de esta palabra sabemos entender quién es el Señor Jesús. Algunos rechazan esta verdad. Algunos piensan que el Señor Jesús es la mejor criatura. No es así. El Señor Jesús es Dios. Por eso, la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ha dicho quién es el Señor Jesús. Él es creador y salvador. Señor Jesús, siendo un Dios, es salvador para quitar nuestro pecado y borrar nuestro pecado eternamente. Explicando su personalidad, además la Biblia ha dicho la obra que el Señor Jesús ha hecho en su vida. El Señor Jesús hizo varios distintos milagros, curó los enfermos, también hizo que cojos pudiera levantar. Y también en caso de Lázaro, podía resucitar por medio de la ayuda del Señor Jesús. A través de esta obra podemos saber que el Señor Jesús es creador, pero el Señor Jesús hizo una obra más importante. Esto es ser crucificado arriba de la cruz. El Señor Jesús hizo sacrificio. ¿Por quién? Por los hombres, por todos los hombres. Entonces, sabiendo esta palabra,
todos tienen que aprender y llegan a aprender la personalidad del Señor Jesús y la obra del Señor Jesús. Por medio de la palabra llegamos a entender esta verdad. Y algunos pueden malentender sobre la importancia de la Biblia y la palabra de Dios. Aquí, primero vamos a ver San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, 5. San Juan capítulo 13, 5, yo les leo. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sí. Señor Jesús mencionó sobre la importancia de agua. Agua se refiere a la palabra. Algunos pueden entender agua se refiere al bautismo. Por supuesto, pueden entender así. Pero al leer la Biblia, la mayoría de las veces, agua se refiere a la palabra. Agua, por medio de agua puede lavar sus manchas, también lo sucio. Por medio de la agua puede limpiar pecado, ¿verdad? Por eso, por medio de la palabra puede limpiar el pecado como agua, ¿sí? Por eso, algunos pueden decir que agua puede interpretarse como bautismo, pero no es así. Dentro de la palabra, agua se refiere la palabra, ¿sí? Por medio de bautismo, nunca puede ser salvo ante Dios. Bautismo tiene una interpretación. El que recibe la salvación para manifestar su fe, para manifestar la salvación. La salvación que se ha cumplido en su corazón, para manifestar esta bendición, esta salvación, hace esta ceremonia, ¿sí? Por medio de esta ceremonia manifiesta delante de los hombres, delante de sí mismo, se manifiesta que eres salvo por medio de la obra de Señor Jesús, a través de la fe que esta persona tiene. Entonces, la Biblia ha dicho que agua no se refiere al bautismo, ¿sí? Primero, antes de bautizarse, tiene que recibir la salvación por medio de la palabra, ¿sí? Por eso, aquí, dentro de la palabra, vamos a ver Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, ¿sí? Cuando el Señor Jesús murió, nosotros morimos. También cuando el Señor Jesús resucitó, nosotros resucitamos como justo, ¿sí? Por eso, la muerte del Señor Jesús se refiere a nuestro muerto. La resurrección del Señor Jesús se refiere a nuestra resurrección, ¿sí? Y cuando nosotros creemos en la obra del Señor Jesús, llegamos a tener esta fe. Pero para manifestar esta fe, oficialmente los salvos hacen esta ceremonia.
cuando entra debajo de agua, se refiere él murió por su pecado. Cuando sale de agua, quiere decir que esta persona resucita ante Dios. Y a través de la fe, los hombres murió ante Dios. Y también por medio de la fe, nació como justo ante Dios. Nacer de nuevo, la salvación tiene este significado. Por eso, los salvos tienen la fe de que nunca va a morir, nunca va a recibir el castigo del infierno. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesús murió, Él murió también. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús resucitó, los salvos ha nacido de nuevo como justos. Por eso, recibir la salvación, también nacer de nuevo, se refiere que los salvos han nacido de nuevo como justos. ¿Sí? Por medio del Evangelio, los salvos llegan a tener esta fe. Para tener fe, hace ceremonia de bautismo. ¿Sí? También Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. 12, yo les leo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, el que le levantó de los muertos. ¿Sí? Por medio de la fe, los hombres los salvos pueden ser justos, han nacido de nuevo como justos. Para manifestar esta fe, hace bautismo. Su hombre viejo murió, también nació como justos, por medio de la fe, de que el Señor Jesús ha quitado su pecado para siempre. Por eso, primero, antes de hacer bautismo, primero, todos tienen que conocer el perdón de pecado, también justificación. Perdonar todos los pecados que el Señor Jesús ha hecho. Por eso, este orden es muy importante. Primero, conocer el perdón de pecado, recibir la salvación por medio de la palabra. Luego, para manifestar esta fe, llegan a hacer bautismo. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, 47. Hechos, capítulo 10, 47. Yo les leo. Hechos, capítulo 10, 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso algún impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Cornelio ha recibido la salvación por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso explica que Cornelio había recibido la salvación por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Según este versículo no se explica. Después de recibir esta salvación, ¿qué hizo? Cornelio quería bautizarse. Por eso, primero conocer el perdón de pecado. Primero tiene que recibir la salvación por medio de la palabra. En aquel tiempo pueden entender, la muerte del Señor Jesús tiene que ver con mi muerte. Señor Jesús murió. Cuando murió, yo también morí ante Dios espiritualmente. Cuando el Señor Jesús resucitó, yo también renací como justos. La obra del Señor Jesús tiene que ver con mi vida. ¿Sí? Por eso, la obra que se ha cumplido en mi vida, por medio de la fe, nosotros hacemos bautismo. ¿Sí? Por eso, agua no se refiere a bautismo, solo la palabra.
nosotros hemos escuchado varias veces. Por medio de la palabra, nosotros llegamos a limpiar nuestro pecado. La palabra ha dicho esto. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, 26. 26. Yo les leo. Para santificaría, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Lavamiento de agua se refiere a la palabra. A través de la palabra, los hombres pueden lavar su pecado y limpiar su impiedad ante Dios totalmente. ¿Sí? Por eso, por medio de la palabra, los hombres pueden nacer de nuevo. No por bautismo, sino por la palabra, los hombres pueden nacer de nuevo. Entonces aquí, recibir la salvación, limpiar el pecado, tiene que ver con la palabra de agua. ¿Sí? Aquí vamos a ver San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 3. Dice, 15, 13. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estáis limpios. Para limpiar nuestro espíritu necesita una cosa, que como si fuera agua, ¿verdad? Por eso aquí hay una cosa que limpia nuestro pecado. Esto es la palabra. Por eso nosotros llegamos a aprender estas cosas. El agua se refiere a la palabra. ¿Sí? Por medio de la palabra los hombres pueden nacer de nuevo. Santiago capítulo 1. Santiago, vamos a buscar. Santiago capítulo 1, 18. Santiago capítulo 1, 18. Sí, yo les leo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Sí? Entonces los hombres tienen la palabra que se puede nacer de nuevo, llegan a disfrutar esta bendición. ¿Sí? Por eso, aquí Dios implanta la palabra. ¿En dónde? Dentro de nuestro corazón. Por medio de la palabra implantada por Dios, los hombres pueden nacer de nuevo. ¿Sí? Pues aquí, capítulo 1, versículo 21. 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso todos tienen la palabra implantada por Dios para tener convicción de ser salvo. ¿Sí? Por eso la palabra es más importante. Aquí, Hebreos capítulo 4. Vamos a ver Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. 4, versículo 12. Yo les leo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene esta capacidad. Por eso la palabra puede influir hasta nuestra vida carnal y las almas. ¿Sí? Por eso para nacer de nuevo, para limpiar nuestro pecado, Dios utiliza la palabra. Quiere decir que Dios escribió esta respuesta dentro del libro, dentro de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Sí? Solo la Biblia es el único libro que menciona el perdón del pecado eternamente. ¿Sí? Por eso para nacer de nuevo es conocer el perdón del pecado perfectamente. Al saber esta verdad puede estar seguro de estar seguro de el perdón del pecado. ¿Sí? Por eso la palabra trabaja así. Especialmente dentro de la palabra, ¿de qué trata el tema? Aquí ha dicho varias cosas. Por ejemplo, la Biblia, también la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene otro nombre, sobrenombre. Es escritura sagrada. ¿Sí? La palabra tiene muchas necesidades. ¿Sí? Los hombres nacen, cuando nace, se hace pecador, ¿verdad? Por eso la Biblia ha dicho sobre Evangelio. ¿Sí? Específicamente, Señor Jesús, Dios escribió el Evangelio detalladamente para que cualquier persona pueda entender bien esta palabra, o sea, también esta bendición. Entonces aquí, y la Biblia, para entender bien el contenido del Evangelio, la Biblia menciona primero, todos los hombres son pecadores. ¿Sí? Por eso para estos pecados, Dios ha preparado toda la necesidad. Y también, la Biblia menciona sobre el nacimiento de Hijo de Dios unigénito. El Hijo unigénito de Dios. ¿Sí? También Dios ha dicho sobre el sacrificio de el Hijo de Dios. ¿Sí? También la Biblia menciona sobre la importancia de la fe. ¿Sí? No por la obra de hombres, sino por la fe, los hombres pueden recibir la salvación y nacer de nuevo. Por eso la Biblia es muy indispensable para entender bien esta palabra. ¿Sí? Por eso aquí vamos a ver de qué trata esta palabra. ¿Sí? Poco a poco vamos a ver. Para nacer de nuevo, los hombres tienen que saber este orden. ¿Sí? Nosotros también debemos saber bien este orden. Sabiendo este orden, nosotros vamos a arreglar el contenido de la Biblia. ¿Sí? Sin tener este orden, aunque nosotros arreglamos la palabra, se tardará mucho tiempo. Por eso, al tener la clave de salvación, al tener el contenido importante de recibir la salvación y nacer de nuevo, escuchando la palabra puede arreglar según su propia manera, ¿sí? Para explicar bien, para que los oyentes puedan entender bien. ¿Sí? La palabra menciona primero sobre la incapacidad de los hombres. Apenas yo he dicho sobre esto, pero repite lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Hay una cosa repetida. ¿Por qué? Dentro de la palabra, los profetas han dicho lo mismo repetidamente. Esto es porque es muy importante. ¿Sí? Por eso primero, aquí la Biblia dice sobre estado de espiritual. Imposible de entrar al cielo. Por eso, la palabra primero ha dicho sobre nuestro estado de
espiritual descapacitada, ¿sí? O desesperada. Y quiere decir que ninguna cosa puede arreglar este estado. Por eso, Salmos, hemos escuchado por medio del contenido de Salmos, escuchamos el testimonio de Rey David, ¿sí? Desde el nacimiento, los hombres nacen, llevan naturaleza pecaminosa. La palabra repite lo mismo. Génesis capítulo 6, en el tiempo de Noé, muchas personas cometieron pecado continuamente. Desde el nacimiento, los hombres llevan naturaleza pecaminosa. Luego viven en pecado, ¿sí? La palabra ha dicho este estado de nuestro espíritu. Por eso, la palabra diciendo este estado, añadió la palabra de la advertencia de Señor Jesús. Señor Jesús ha dicho sobre juicio. Normalmente, los hombres piensan que el Señor Jesús es muy amoroso. Por supuesto, Él es muy amoroso, pero Él menciona muchas veces sobre castigo de infierno, más de 80 veces. Cuando leemos Nuevo Testamento, Señor Jesús ha dicho varias veces sobre castigo de infierno. ¿Por qué? Para que todos sepan su estado, también su destino después de la muerte. Cuando uno sepa bien su estado del espíritu, llegan a tener ganas de resolver este problema. Por eso la Biblia primero ha dicho sobre el estado de nuestro espíritu desde el nacimiento. Por eso, cuando nosotros escuchamos la palabra, deben recoger este tipo de contenido. ¿Por qué los hombres cometen pecado? Desde el nacimiento, los hombres llevan naturaleza pecaminosa. Teniendo este pensamiento, deben escuchar la palabra, deben explicar bien y el contenido de nacer de nuevo, ¿sí? Por eso, Señor Jesús ha dicho sobre castigo de infierno. Testigos de Jehová rechazan esta palabra, ¿verdad? Ellos niegan de castigo de infierno. Pero Señor Jesús mismo ha dicho sobre la gravedad del castigo, ¿sí? Por eso la Biblia ha dicho eso, no hay excepción. Todos los hombres. La clase pasada hemos dicho sobre la vida de Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo era el mejor maestro. También él era la mejor persona entre los judíos. Pero aún así él tenía que escuchar la palabra del Señor Jesús, que él debería nacer de nuevo. ¿Por qué? Hasta Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Si él no hubiera nacido de nuevo, hubiera ido al infierno, ¿sí? Gracias a Dios, él recibió la salvación, ¿sí? Él había nacido de nuevo, ¿sí? Por eso, la Biblia, primero, la palabra ha dicho, el estado de nuestro espíritu, ¿sí? También luego, segundo, y Señor Jesús, la Biblia ha dicho sobre el amor de Dios, ¿sí? Los hombres han escuchado esta palabra. Dios es muy amoroso, Dios es amor. Hemos escuchado varias veces sobre este tema, ¿verdad? Pero desafortunadamente no puedes sentir la existencia de amor de Dios, ¿sí? Pero aún sin embargo, Dios nos ama primero. La Biblia ha dicho así. Pero para que los hombres puedan sentir el amor de Dios, nos explica cómo Dios nos ama. Dentro de la vida de Señor Jesús, dentro de la obra de Dios, Dios pone su amor. ¿Para quién? Para nosotros, para mí, para cada uno de los hombres. Individualmente los hombres reciben castigo, pero
Dios ama cada uno de los hombres individualmente. El amor es muy individual, ¿sí? Pero desafortunadamente muchas personas no pueden encontrar este amor. Por eso se queja así. Job capítulo 22. Job capítulo 22. 17. Job capítulo 22, 17. Yo les leo. Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el omnipotente? Sí. Tenía duda mucha persona, ¿verdad? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el omnipotente? Para mí, ¿qué había hecho? ¿Sí? No puede entender el amor de Dios. Sin embargo, Dios ha dicho, Él nos ama, incluyendo todo el mundo. Porque los hombres no pueden entender el amor de Dios, no pueden buscar en dónde Dios pone su amor. ¿Sí? Dios ha expresado su amor abundantemente. Primera de Juan, en capítulo 4, dice, Dios nos ama primero, ¿verdad? Dios no nos ama porque nosotros amamos a Dios. Aunque nosotros no amemos a Dios, primero Él nos ama. Aunque nosotros no servimos a Él, pero Él primero nos ama. A través de ese amor, Dios quiere acudirnos, quiere acercarnos, quiere acercarse a nosotros. ¿Sí? La Biblia ha explicado sobre el amor de Dios, aunque nosotros somos pecadores. ¿Sí? La Biblia ha dicho esto. Por eso esto puede decir así. La Biblia es la carta de amor, ¿sí? Que Dios nos ha dado. Por eso, al leer la Biblia, podemos entender bien el amor de Dios, ¿sí? Que no se compara con el amor de los hombres. Aquí, por eso la Biblia dice, ¿en dónde Dios pone su amor? Dentro de la vida de Cristo. Especialmente el sacrificio de Cristo. Por eso la Biblia dice, Dios nos ama. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio de Señor Jesús. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. 16. San Juan capítulo 3. 16. Yo les leo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Quiere decir que los hombres ahora no tienen la vida eterna. Para que todos tengan la vida eterna, Dios nos envió su Hijo unigénito. Quiere decir que dentro de la obra del Señor Jesús lleva una cosa que todos pueden recibir la vida eterna. Esto es el sacrificio. Este sacrificio de cruz. Arriba de la cruz el Señor Jesús murió derramando toda la sangre. Porque Él nos ama. Porque Dios quiere que, Señor Jesús quería que todos vayan al cielo. Pero por eso resolvió el pecado. ¿Por qué? El pecado nos impide entrar al cielo. Por medio de su sangre, a través de su sacrificio. Por eso cuando nosotros miramos la cruz, llegamos a entender el amor de Dios. Dios nos ama tanto. Entonces nos ama tanto que el Señor Jesús murió. Dios nos envió su Hijo y Él murió arriba de la cruz. Por eso llegamos a entender el amor de Dios
y sacrificio del Señor Jesús. Esto es el segundo propósito de escribir la Biblia. Por medio de la palabra pueden entender esta enseñanza. Por eso, a través de sacrificio que el Señor Jesús ha hecho, nosotros llegamos a ser justos. Romanos capítulo 3, 26. 26. Romanos capítulo 3, vamos a ver. Romanos capítulo 3, 26. Capítulo 3, 26. Yo les leo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Señor Jesús es justo, ¿verdad? Pero Él nos hizo ser justos ante Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de su sacrificio. Por eso, San Juan, Romanos, Galatas, especialmente estos libros mencionan muchas veces sobre el sacrificio de Señor Jesús. Además, ¿qué tiene que ver con nosotros? Por eso la Biblia menciona esta verdad, ¿sí? También, tercera cosa que lleva la Biblia, ¿sí? Tercera cosa. Primero, nos hace entender quién soy yo ante Dios. Soy pecador, ¿verdad? Luego, aún así, aunque aún siendo pecador ante Dios, Dios nos ama. Por eso nos envió su Hijo unigénito y también Señor Jesús hizo un sacrificio que nadie puede hacer para perdonar nuestro pecado. Pero tercera cosa, por medio de la palabra nos hace entender una cosa. Tercera cosa es la fe, tener la fe. Escuchamos toda la verdad, pero los oyentes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que aceptar, disfrutar esta bendición. Entonces, la palabra ha dicho, por medio de la fe, los hombres pueden nacer de nuevo, también pueden ser salvos ante Dios, ¿sí? Sin fe, nadie puede ser justo. Romanos capítulo 4, 5. 4, 5. Romanos capítulo 4, 5 dice, mas al que no obra, sino creer en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sí. Por la fe, los hombres pueden recibir esta bendición. ¿Sí? Dios nos explica, también Dios nos muestra sacrificio de Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Para tener la fe de entrar al cielo. A través de la fe, los hombres pueden recibir esta bendición. Por eso, para tener la fe, primero tiene que escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Dentro de la Biblia escribió nuestro estado de espíritu, también el amor de Dios, sacrificio del Señor Jesús. ¿Qué tiene que ver con sacrificio del Señor Jesús con nosotros? Esta palabra nos explica por qué, para tener la fe. Romanos capítulo 10. 10, 17. 10, 17. Romanos capítulo 10, 17. Yo les leo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios escribió la Biblia?
para que todos tengan la fe viva, genuina. La fe genuina. Si no llevan el conocimiento de la Biblia, llegan a tener la fe muerte. También la fe naufragada. También la fe reprobada. A través de esta fe, los hombres nunca pueden alcanzar el reino de Dios. Para nacer de nuevo necesita escuchar el conocimiento correcto. También pueden entender el significado de sacrificio del Señor Jesús. Si no tiene este conocimiento, llegan a dar importancia a su experiencia. ¿Sí? En vez de confiar en la palabra que está escrita en la Biblia, llegan a confiar en su experiencia personal. ¿Sí? Tiene gran probabilidad de desviarse del camino correcto ante Dios. Por eso, primero, escuchando la palabra correcto, también adquiriendo el conocimiento correcto, llegan a tener la fe correcta. Luego, experiencia, sentimiento, también emoción, lleva detrás de este conocimiento, detrás de esta fe. ¿Sí? Antes de tener la fe, alguien le da mucha importancia a su experiencia. Dios me toca en mi sueño. Dios me sana, me sanó milagrosamente. Cuando uno confía en estas cosas, experiencia, no pueden tener la fe genuina. Por eso, los hombres deben tener la fe. Esto es la responsabilidad de los oyentes. Por medio de la fe correcta, cualquier persona puede obtener la vida eterna. ¿Sí? Por eso, los hombres deben tener esta fe. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, 24. San Juan capítulo 5, 24. Yo les leo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí, de cierto os digo, el que oye mi palabra, oír la palabra es primero, ¿verdad? Luego, creer al que me envió. Luego tiene que creer en Señor Jesús y su obra. Al creer esto, llegan a ser salvos y llegan a nacer de nuevo. ¿Sí? Por eso, escuchando la palabra, los hombres pueden tener la fe genuina, la fe correcta ante Dios. También teniendo esta fe, pueden dar gracias a Dios. También pueden dar agradecimiento a Dios y pueden sentir el amor de Dios correcto. ¿Sí? Por eso no deben poner prioridad su sentimiento delante de la palabra. Siempre deben poner la palabra. Luego pueden sentir emoción, agradecimiento para Dios. Por eso los hombres deben tener ese propósito. Porque Dios nos deja la palabra para que tener la fe de entrar al cielo. Por medio de la fe, los hombres pueden nacer de nuevo. Esto es muy importante. Por eso Dios creó al hombre último día, ¿verdad? ¿Por qué? Dios quería que los hombres disfrutaran esta paz, esta alegría. Dios cumplió toda la salvación. Dios hizo que el Señor Jesús cumpliera sacrificio para perdonar nuestro pecado. Lo que nos hace falta es creer y aceptar esta verdad y creer en esta verdad. ¿Por medio de qué? Por medio de la Biblia. A través de la Biblia llegan a tener esta fe. Por eso, el que rechaza esta verdad van a
ser castigado por Dios. San Juan capítulo 6. Vamos a ver, San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, 28, 29. 28, 29. Yo les leo. 28, 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? Primero, los hombres tienen que creer en esta verdad. ¿Sí? Por eso, creyendo en esto, los hombres pueden nacer de nuevo. ¿Sí? Sí. Por eso, hoy vamos a pensar hasta aquí. ¿Por medio de qué los hombres pueden nacer de nuevo? Ha dicho tres cosas, ¿verdad? Primero, por medio de la palabra. Segundo, la ayuda del Espíritu Santo. Tercero, la actitud, la acción de los hombres. Por eso hoy yo he dicho, primera cosa, por medio de la palabra. A través de la palabra, los hombres pueden nacer de nuevo. ¿Sí? No es por bautismo. El agua no se refiere al bautismo, la palabra, sino la palabra. Por eso hoy vamos a pensar hasta aquí. Vamos a orar juntos. Padre Dios, te damos gracias por darnos este tiempo. Nosotros hemos aprendido cómo uno puede nacer de nuevo. Por medio de la palabra, uno puede nacer de nuevo. Nosotros hemos pensado en estas cosas. Ayúdanos a que todos tengan este conocimiento para guiar a las almas. Oramos en el nombre de Señor Jesús, quien nos ama. Amén.